Hola, hoy les voy a contar una historia protagonizada por el Ojáncano, una criatura de un solo ojo parecida a un cíclope y característica de la mitología cántabra. En un sendero pedregoso que subía hasta lo más alto del monte, había una bolsa de cuero. Pasaron varios pastores, pero uno no la recogió por feo y viejo. Pasó otro que lo rechazó y lo botó porque estaba vacío. Después lo rechazó un tercero porque estaba roto. Pero un día pasó un pastorcillo que lo recogió y trató de repararlo cuanto pudo. Una vez hecho esto, se lo llevó consigo. De repente, el pastor sintió una vocecita que le decía: «Ya que conmigo cargaste, buena suerte voy a darte». Miró para todas partes y no vio nada. De repente, apareció un enanito, el tamaño de una mazorca de maíz, que le explicó la razón de su canto. Estaba harto de esperar que alguien lo sacara de la bolsa, porque él se había escondido en ella para que alguien lo sacara y fuera su amigo, porque éste no sería egoísta, avaro ni presuntuoso. Se hicieron muy amigos y ambos se acompañaban y ayudaban. El enanito iba en el bolsillo del pastor, o en su hombro, o debajo de su chaqueta si tenía calor o frío. El enanito recogía frutas, sacaba agua de una piedra, transformaba objetos en alimentos. Un día brumoso que impedía ver los caminos para llevar al ganado a pastar, el enano guió al pastor a un hermoso prado, con mucho pasto. El pastorcillo estaba feliz viendo a sus animales alimentándose. Más adelante, el enanito invitó al pastor a ver los roqueríos de los alrededores. Ocultándose detrás de unos matorrales, se veía una cueva tapada con una piedra redonda. El enanito le dijo que era de un ojáncano que había raptado a una hermosa y riquísima princesa cuando ésta había salido a cazar. El pastor, a pesar del temor que le daba enfrentar al ojáncano, quiso ir a salvar a la prisionera. El enanito le mostró una piedrecilla negra que le serviría para cegar al monstruo y así rescatar a la princesa. Pero al mostrar la piedra, un cuervo la arrebató de sus manos. El enanito lloraba y pataleaba porque esa era la única que tenía. El pastor estaba triste porque le daba pena la princesa y pensaba que quería salvarla de todas maneras. El cuervo revoloteó hasta la cueva del ojáncano y graznó. El monstruo salió y el cuervo le regaló la piedra, contándole que un enano quería matarlo. El ojáncano no recibió el regalo que encontró, pues no le servía, pero riéndose le dijo que lo dejara a la revista de sus macabros recuerdos y que no lo molestara más. Después entró en su cueva y tapó la entrada. El pastor y el enanito crearon un plan para rescatar a la princesa. El enanito se escondió tras la piedra de la cueva e imitó el graznido del cuervo tantas veces que el ojáncano se molestó y salió de la cueva a castigarlo. El pastorcillo pasó detrás de la espalda del monstruo y entró en la cueva. Mientras el enanito graznaba y se escondía en diversas partes, el pastor tomó la piedra negra y avanzó por la cueva hasta que encontró a la princesa maltrecha y desaparecida, echada en un montón de lechos secos. La ayudó a levantarse y la animó a salir con él. Al salir, vieron al ojáncano furioso al ver lo pequeño que era el que lo había engañado. En ese instante se lo llevaba a la boca, pero el pastor, al verlos, gritó con todas sus fuerzas: grandote! El ojáncano se llenó de rabia al darse cuenta de que un atrevido le había gritado. Se fijó en la princesa y en el pastor justo antes de que éste lanzara la piedra que se incrustaría en el solitario ojo del monstruo. A continuación, la criatura de grandes dimensiones cayó estrepitosamente y el enanito, que estaba en la cabeza, bajó la barba y le arrancó los pelos blancos, lo que puso fin a su vida. Dicen que la princesa y el pastor se casaron y el enanito fue su consejero para toda la vida. Hasta aquí la audioleyenda de hoy. Suscríbete, deja un me gusta y tu opinión en los comentarios de esta leyenda. Comparte el video, así me ayudas a seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.